Bueno, primero que nada, buenos días. Yo soy Franco Nicolás Battastini y voy a estar presentando el trabajo práctico número 3 de la materia Introducción a los Sistemas Distribuidos. En mi caso me tocó un paper que hablaba sobre los mecanismos de control de transmisión en un caso particular denominado Mimaze, que es básicamente un juego en 3 dimensiones que es similar a un Pac-Man 3D, formado con gráficos simples como se puede ver en las imágenes. Corre bajo los protocolos Real-Time Protocol dentro de la capa de aplicación, UDP dentro de la capa de transporte, debido a que justamente requiere que los tiempos de envío sean mínimos para poder mantener una aplicación en tiempo real, y por último utiliza Internet Protocol dentro de la capa de red. Y lo que busca es ser un videojuego multijugador que no tiene servidores, es decir, es serverless y posee una arquitectura completamente distribuida, lo cual complica la sincronización entre los distintos eventos de los jugadores, puesto que todos deben recibir y visualizar lo mismo. Entonces, dentro de la presentación vamos a estar utilizando la siguiente notación. La representación de un participante dentro del juego será denominado como avatar. La descripción exacta de uno de los participantes, es decir, de un avatar, será denominado el estado de ese avatar. Luego la descripción exacta del juego, que será el estado en el que esté, cómo están los avatars, los puntos, el terreno, etc., es el estado global del juego. Después, la visualización local de cada uno de los jugadores de ese estado global de juego será denominado como vista local. Y por último, la locación de cada participante dentro de una sesión de juego será denominado entidad. Ahora, lo importante de este paper trata sobre qué mecanismos se utiliza para controlar esta transmisión dentro del videojuego denominado Mimaze. Se busca que la representación que tenga cada uno de los clientes sea consistente y oportuna. ¿Qué es lo que queremos decir con consistente y oportuna? Bueno, cuando hablamos de consistencia, lo que estamos intentando decir es que todos los jugadores vean la misma información en aproximadamente el mismo tiempo. Es decir, si pasaron 2 minutos y 4 jugadores se están posicionando en 4 posiciones particulares, la idea es que cada uno de los clientes pueda ver esos 4 jugadores en esas 4 posiciones particulares. Y cuando hablamos de oportuno, que es denominado como timely en inglés, estamos hablando de que cuando se realiza una acción, es decir, en un tiempo t, esa acción sea visualizada por todos los clientes a lo sumo un retraso de, según un estándar. En el estándar de IS es un tiempo de 150 milisegundos de retraso aceptado, y en el caso de las compañías comerciales lo definen como 200 milisegundos. Ahora, para poder mantener esta consistencia y este timeliness, lo que se realiza dentro de Mimaze, que es la aplicación utilizada en el paper, se utilizan 2 mecanismos en particular, que son la sincronización distribuida y el dead reckoning. La sincronización distribuida básicamente lo que va a buscar es que los estados generados en tiempos similares se procesen juntos. Para esto utiliza un mecanismo de sincronización en buckets. Es decir, cuando existen intervalos de tiempo que están dados desde un inicio del intervalo, que va a ser menos delta más delta, es decir, estamos en un punto y vamos a aceptar eventos que surjan de los distintos jugadores en un menos delta de tiempo y en un más delta de tiempo, para que de esta forma caigan en un mismo bucket y sean procesados básicamente en un mismo tiempo cuando uno de los clientes recibe la totalidad de los ADU de ese bucket, o que lleguen con una demora aceptada. Los ADU mencionados son Application Data Units. Bueno, esta demora aceptada, que es ese delta que se representa en los intervalos, es denominado Playout Delay. Mientras mayor sea el Playout Delay, menor va a ser obviamente el tiempo real de la aplicación, porque si por ejemplo le ponemos 1 minuto de Playout Delay, entonces los eventos dados en aproximadamente, no sé, 1 minuto, vamos a estar diciendo que vamos a verlos todos en simultáneo, lo cual no es deseable. Y además tenemos lo que es la frecuencia de buckets, que es cuántos buckets va a haber en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el paper se hablaba de que con 25 frames per second, es decir, cuadros por segundo, se aseguraba una fluidez lo bastante aceptable como para poder desarrollarlo en el juego. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, tenemos que tener un mecanismo de reloj global para que todos se manejen con un mismo tiempo y de esta forma se sepa cuándo se generan los eventos de cada uno. Y por otro lado, también se tiene que tener la idea de que aumentar la frecuencia de los buckets y disminuir el delay aumenta consecuentemente el uso de CPU y nos permite muchos menos ciclos para procesar dentro de cada uno de los procesamientos de estos buckets. En cuanto al mecanismo de reloj global, la idea es que se utilice NTP, que es Network Time Protocol, que es un protocolo que básicamente lo que define es similarmente como un reloj global, digamos, a los distintos clientes,
y si no se puede utilizar, que se utilice algún tipo de algoritmo estimativo similar a NTP que utilice el RTT para poder realizar esta evaluación. ¿Cuáles son los problemas al utilizar NTP? No provee una señal de referencia de reloj, por lo tanto cuando queremos computar el offset entre distintos participantes, es decir, entre distintos clientes que se envían los mensajes entre sí, vamos a tener que andar computando con distintos sistemas referenciales. Por lo tanto, sería una complicación bastante importante y es una de las cuestiones que se mencionan en el paper. Luego, el otro mecanismo que se utiliza es Dead Reckoning, aparte de la sincronización distribuida. Esto básicamente lo que es utilizado es para casos donde se pierden ADUs o son tardíos, que como dije eran Application Data Units, y digamos, uno de los clientes genera un evento. Ese evento llega luego de la demora aceptable. Entonces, ¿qué sucedería con ese evento? Se almacenaría en el bucket previo, pero se lo consideraría como perdido. Y ahora, ¿qué pasaría entonces? Si estamos en uno de los clientes, empezaríamos a perder coherencia entre los distintos participantes. Por lo tanto, vería los avatars en distintos lugares dentro del terreno del juego, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se utiliza este mecanismo de Dead Reckoning debido a que en el caso de Mimesis, por ejemplo, lo que se envía no son solo las posiciones y orientaciones, es decir, posición, dónde está posicionado ese avatar y orientación hacia dónde está mirando, sino que también se posee una velocidad y una velocidad angular. Entonces, en caso de que se pierda una DU de un bucket, lo que va a pasar es que se va a utilizar este mecanismo de Dead Reckoning, que lo que hace básicamente es estimar cuál sería la posible posición que tenga ese avatar dentro del juego cuando se procesó ese bucket. Es decir, si la última velocidad que tenía, por ejemplo, era 2 unidades en X por segundo o lo que sea, asumiendo un segundo, vamos a decir, bueno, este avatar se va a movilizar 2 unidades en X, puesto que no recibí ninguna DU y esta era su velocidad. ¿Qué sucede con esto? Obviamente es una aproximación y puede tener fallos. En la calidad de una sesión tenemos 3 parámetros influyentes en particular. Por un lado está la frecuencia de bucket, que determina qué tan fluida será la imagen, como se habló anteriormente. A mayor frecuencia, mayor costo de CPU, y por ende, si bien la imagen es más fluida, es mucho más costoso en procesar y tenemos que asegurarnos que nuestra CPU sea capaz de procesar todo en un intervalo de tiempo T que tenga que ver con el periodo de cada uno de estos buckets. Luego, por otro lado, tenemos el playout delay. El playout delay lo que define justamente es el delta, porque es cuánto tiempo aceptamos que esperemos para poder recibir los ADU de un determinado bucket. Si llegan más tarde que este playout delay, entonces se los considera como perdidos. Y por último, debido al Dead Reckoning, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la frecuencia de transmisión de los ADU. Cuando hablamos de la frecuencia de transmisión de los ADU, estamos hablando de que una mayor frecuencia de transmisión genera fluidez, pero bueno, si hay mucha transmisión de ADU, entonces lo que sucede es que el cambio entre cada uno de estos va a ser menor y por lo tanto el Dead Reckoning debe tener mucha mayor calidad porque no va a haber tanta variación entre un ADU recibido y otro. Además, si la frecuencia es muy alta, también recaemos en el mismo problema que con la frecuencia de buckets, es decir, tenemos que utilizar muchos más ciclos de CPU y esto nos limita la cantidad de ciclos disponibles para poder realizar el Dead Reckoning. Por lo tanto, también nos limitaría la cantidad de algoritmos posibles con los cuales podríamos estar trabajando. En la experimentación se habla de un parámetro en particular para definir el error que se puede estar cometiendo debido al Dead Reckoning, que se denomina drifting. Este drifting se calcula como la distancia entre la posición real y la posición estimada debido al Dead Reckoning de forma cartesiana, es decir, la raíz de la suma de la diferencia de las componentes al cuadrado. De esta forma entonces podemos saber cuánto drifting está ocurriendo. El packet loss es uno de los factores que claramente impacta en lo que es el drifting. Existen periodos de outage, es decir, ¿qué significa? Que existen pérdidas de datos cuando la red falla. Entonces son un montón de ADUs en forma de ráfaga que se pierden y por lo tanto el Dead Reckoning empieza a perder información y puede recaer en problemas dentro de los clientes en lo que se esté visualizando. Por esto es que Mimesis, por ejemplo, lo que hace es que admite demoras de hasta 1 segundo sin recibir ADUs, y en caso de que pase más de 1 segundo, entonces directamente se remueve el avatar. Si el loss es bajo, obviamente el drift va a ser bajo porque vas a estar recibiendo todos los ADUs que estés esperando, y en el mejor de los casos, si no hay loss, entonces no habrá drift. Después, por otro lado, el impacto del ratio de transmisión de ADUs también afecta al drifting, pero no de la misma manera que lo hace los packet loss.
¿Qué sucede? Si disminuimos la transferencia, el ratio de transmisión de ADUs, estamos hablando de que estamos enviando menos ADUs por segundo. Pero ¿qué sucede? Estos, si bien van a estar siendo menos frecuentes, lo que va a pasar es que sí, se va a perder detalles, pero la visualización global, estaríamos hablando de que estamos tratando con una visualización razonable dentro de todos los clientes. ¿Esto por qué? Porque no estamos teniendo estas bursty losses, que son como se denominan en el paper, que son pérdidas en ráfaga, digamos. Y por lo tanto, en esos casos es muy recomendable considerar lo que son algoritmos de recuperación de errores y de control de congestión para evitar esas inconsistencias que pueden generarse en los distintos clientes. En caso de pérdida por loss, como dijimos, implica perder muchos ADUs que son consecutivos y por lo tanto se desconoce la variación, y esto lleva mucho mayor drifting que enviar una cantidad menor de ADUs en una secuencia de tiempo, digamos, predefinida. Acá tenemos una comparación de un par de gráficos que se veían en el paper. Por un lado tenemos los burst losses, que si se ve la curva tiene que ver con el transmission rate y la cantidad de drifting. Entonces estamos hablando, por ejemplo, se ve que hay una variación como escalonada, y eso es porque ocurrió un loss, por lo tanto podemos decir que hubo problemáticas ahí en el medio, mientras que las otras pérdidas aleatorias son una probabilidad de que se pierda un paquete, digamos, enviado. Y las curvas se mantienen más o menos razonables, aunque difieran la cantidad de pérdidas, eran con 0, con 10% y con 30%, y por otro, reduciendo la tasa de transferencia, también se ve que las curvas son bastante similares, si bien solo hay una dibujada y las demás están hechas con puntos, pero no varía tanto el drifting como si lo hace en casos de pérdidas por ráfaga. Y bueno, eso fue la presentación respecto del paper de los mecanismos de control de transmisión utilizados en el caso de Mimeis para los mecanismos distribuidos en un ambiente de tiempo real. Muchas gracias.